¿Las protestas cambiarán algo? ¿Cómo aprovechar tu indignación para que se convierta en cambio político? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir como parte de la programación de Canal Ya este martes de Jugo donde Tania Pariona y Diego Pomareda conversan con Natalia Sobrevilla para responder estas preguntas. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo a través de este QR para que sigamos licuando. Muy buenas noches a todas y todos por acompañarnos esta noche en la Casa Revara. Tenemos una conversación, me parece extremadamente necesaria, además de, estoy segura, muy interesante. Les agradezco por estar con nosotros y también invito a todos los que nos van a ver en la grabación que piensen en suscribirse a Jugo, en ayudarnos a seguir licuando los jugos y, bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí porque sé que ya son seguramente suscriptores y si no lo son, los invito a hacerlo. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Tenemos primero a Tania Payona, que es activista indígena y defensora de los derechos humanos. Actualmente ocupa el cargo de secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y se ha desempeñado como congresista de la República por la región Ayacucho entre el 2016 y el 2019. Es licenciada en Trabajo Social y magíster en Desarrollo Humano. Enfoques y políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria profesional está orientada a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres en el ámbito nacional como regional. Asimismo, es miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, asociada del Centro de Culturas Indígenas del Perú y alumna del programa Ford Global Fellowship. Muchas gracias por acompañarnos, Tania. Y tenemos también aquí a nuestro invitado Diego Pomacaja. Pomareda, ves, es que no tenía escrito. Es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambos títulos fueron obtenidos con mención sobresaliente y doctorando de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho en la Católica, ha realizado una estancia académica en la Universidad Carlos III en Madrid, es miembro fundador de la Perspectiva Constitucional, integrante de la Asociación de Constitucionalistas de España y es investigador del Grupo en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Católica. Es autor de los libros El ciudadano frente a la ley y Los deberes fundamentales del Perú y coautor del libro Derechos políticos y de la participación, como también autor y árbitro de diversos artículos académicos. Además, es columnista en los dominicales del diario La República, ha sido pasante en las Naciones Unidas y tiene experiencia en el Tribunal Constitucional en la alta dirección del MINDUS, del Ministerio de Justicia, y en el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos dos. ¿Sí, me los pasas por acá? Te lo paso a Tania. Tenemos a dos grandes invitados y el tema que nos convoca es, yo creo, uno de gran importancia en este momento, pero también, ustedes saben, yo soy historiadora, soy Natalia Sobrevilla Perea y trato de ver el enfoque de la larga duración. Tenemos que pensar en lo que significa la protesta social en este momento de ebullición. Tenemos un momento nuevo, estamos ante un nuevo escenario, hemos tenido un cambio de gobierno bastante brusco, abrupto, que se dio en el contexto de movilización ciudadana, de movilización juvenil de la llamada Generación Z, que además nos acompañaron aquí en una conversación el mes pasado. Y entonces es una conversación que queremos seguir. Pero esta vez queremos profundizar más en el tema de la protesta ciudadana. Hemos tenido a los estudiantes, yo estuve en una de las marchas que hicieron en el mes de septiembre, y luego hubo una multitudinaria marcha el 15 de octubre, hace unas semanas, donde hemos tenido que lamentar una muerte y además unos ataques completamente desbalanceados entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Por supuesto, tenemos ya una historia de protesta social en el Perú, por supuesto, desde las marchas que hicieron inviable el intento de gobierno de Merino en el año 2020, son 5 años desde ese momento.
Luego tenemos, por supuesto, las terribles consecuencias y lamentadas muertes, asesinatos y abusos cuando Dina Boluarte se hizo de la presidencia después de la salida de Pedro Castillo, con casi 50 muertes de hermanos y hermanas del sur del Perú que no han sido reconocidas, y estamos todavía, yo quisiera primero que nada solidarizarme con todas las familias que han perdido familiares, porque aquí está muy bien hablar de la necesidad de protestar, de salir, pero estamos en un contexto donde hay personas que han perdido sus vidas, y algunas muy jóvenes, algunas que estaban simplemente transeúntes que pasaban por ahí. Entonces creo que es muy importante hablar del derecho a la protesta, el derecho a ser protegido por la Constitución al hacer una cosa que es pedir nuestros derechos, reclamar nuestros derechos. Entonces, tenemos, por supuesto, una historia mucho más larga. Hace un rato con el público hablábamos de los momentos que algunos que ya peinamos canas recordamos de haber salido a fines de los 90, inicios de los 2000, el momento que cayó Alberto Fujimori. Entonces hay una larga tradición de movilización ciudadana en el Perú. Con esta larga introducción quería darle primero que nada la palabra a Tania para que compartiera con nosotros sus impresiones, primero que nada sobre la protesta en sí y lo que cree que puede conseguir, y el contexto actual, lo que estamos viviendo. Tania, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Natalia, muchas gracias también a Diego y al público presente que esta noche se dio cita a este conversatorio necesario, oportuno para lo que vivimos los peruanos y las peruanas. Yo en primer lugar quiero señalar que la protesta es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos y todas las ciudadanas en nuestro país, y la protesta no es sino la expresión de una ciudadanía activa, crítica, propositiva, pero además creo que es necesario también mirar por qué la gente sale a protestar, por qué se moviliza, por qué se organiza, qué le motiva decidir hacer una pancarta pidiendo justicia, pidiendo que no lo maten por ir a trabajar, o que las mujeres tengan que hacer un cartel usando incluso la caja de la leche de cualquier marca y donde pongan no más feminicidios, o que las niñas aguajún tienen derecho a vivir en escuelas libres de violencia. Todas estas razones que motivan a la gente a salir a protestar es un derecho, y el Estado es el garante de ese derecho, no el represor, no el que criminaliza, no el que amedrenta, no el que dice, por si acaso, ya aprendieron los ciudadanos de las protestas, y ustedes saben a quién me refiero. Esas afirmaciones no hacen sino deslegitimar y desconocer nuestra condición ciudadana, nuestra condición de sujetos de derechos, con derechos. Y lamentablemente, las protestas en nuestro país han tenido, yo diría, muertes, pero sobre todo asesinatos en contextos de represión. O sea, no es que murieron de casualidad o porque hubo un enfrentamiento entre dos grupos en la misma condición, no, era una protesta ciudadana, y creo que hay que ver eso en un sentido completo, integral, y estamos hablando de 50 más 3. Cuando digo 50 más 3, hermanos peruanos que nos hacen falta y que están las sillas vacías porque dejaron ausencia en nuestro país y en sus familias, a los 50 asesinatos de Ayacucho, Apurímac, Puno, el año 2022 y 2023. Inti y Brian, 2020. Eduardo Ruiz, conocido como Truco, 2025. Entonces son 50 más 3. Ciudadanos que salieron motivados por distintas razones: justicia, derecho a la vida, derecho a ser protegidos, derecho a que en nuestro país prime la democracia, derecho a estar seguros. Eduardo Ruiz participaba de una marcha que entre sus consignas y entre sus reclamos era la seguridad ciudadana. Los miembros de su grupo musical de género hip hop, por lo menos de los que quienes yo escuché, 5 habrían sido atracados por bandas, por
delincuentes que les quitan la billetera, les golpean, les amenazan. Entonces la inseguridad lo vivían ellos. Y a través de su música, Eduardo estaba haciendo un llamado a que los peruanos abramos los ojos. Abramos los ojos porque están matando a la gente en nuestra cara. Abramos nuestra mente y conciencia para decir que tenemos derecho a salir a expresarnos. Creo que en el momento en el que nos silencien o nos apagan la voz o nos dicen que no debemos expresarnos, es el momento en el que o hemos fracasado totalmente ya de ser un país democrático o nosotros mismos habremos rechazado nuestra condición de ser ciudadanos. Ciudadanos me refiero a las personas pues que tenemos voz, que tenemos libertad para opinar, pensar, sentir y manifestarnos a través de la música, el arte. He participado en muchísimas movilizaciones en mi condición ciudadana y el arte es la expresión. Hoy en nuestro país se censura el arte, se censura un cartel, se censura el pedido de justicia en un papel escrito. Entonces, por eso nosotros decimos que no estamos en un contexto democrático. Eso no ocurre en un país democrático, y mucho menos que te quiten la vida, que te arranquen la vida por pedir seguridad ciudadana para todos, por pedir mejores condiciones de vida para todos los peruanos, no solo para ti, ni para los tuyos, sino para el país. Así que yo en principio valoro a la gente valiente que se indigna y decide salir a protestar, a emitir su voz crítica, a decir lo que piensa, lo que siente, lo que le indigna. Y creo que muchos peruanos compartimos esa indignación también, y venimos de historias largas en donde nuestra resistencia ha sido nuestra voz y nuestra presencia física en movilizaciones. Creo que los hitos históricos en nuestro país han sido marcadas por movilizaciones, y cada derecho que nos costó conseguir partieron por reclamarlos de manera colectiva, desde el derecho al voto, desde el derecho a tener un salario digno, desde el derecho que deben tener los maestros a recibir un salario digno que les corresponda a lo que hacen, a la labor que desempeñan, el derecho a vivir en una sociedad libre de violencias, el derecho a tener una paridad de género dentro del mecanismo de participación política. Todo eso lo hemos logrado marchando, protestando, saliendo. Entonces, en nuestro país no podemos desconocer que la protesta, siendo un derecho que el Estado debe garantizar, tenga que ser hoy realmente criminalizado y vinculándonos, ¿no? Eso es muy, yo digo, inaceptable. Las personas que salimos a protestar, a rechazar la criminalidad y la incapacidad del Estado por solucionar este crimen, resulta que somos criminalizados. Discúlpeme, pero en un momento yo viendo las imágenes de violencia ejercida contra ciudadanos manifestantes, yo digo que el criminal es mejor tratado. El criminal no lo golpean, no le pisan en la cabeza, no sacan el arma y amenazan disparar libremente. ¿En qué momento eso se ha vuelto una acción institucional aceptada? Y creo que eso realmente nos tiene que indignar. Sé que hay marcos regulatorios, hay normas también, por supuesto, y la violencia no se acepta de ningún lado. La violencia no puede ser la respuesta ni la primera acción. Y yo creo que no nace ni parte desde una concepción violenta las protestas. Parte y la causa es motivada por estas indignaciones de injusticia, de desigualdad, de exclusión, de discriminación, de racismo. ¿Cómo no voy a salir cuando sé que están matando a mis hermanos indígenas en la Amazonía? ¿Cómo no me voy a indignar cuando hay más de 500 niñas violadas sexualmente y que no se hizo nada por sancionar a quienes cometieron estos delitos y que tienen a las niñas conviviendo con sus maestros en las escuelas aún cometido este delito? O sea, algo nos tiene que motivar a reaccionar, y creo que una expresión genuina, ciudadana, es la protesta. Muchísimas gracias, Tania, por recordarnos todos esos motivos que realmente nos llevan a salir a las calles y nos compelen a actuar. Diego, tú eres un constitucionalista, tú eres un estudiante de la ley, un estudioso. Como nos recordó Tania,
el derecho a la protesta está en nuestra Constitución, es parte de nuestros derechos fundamentales. Y como nos recordó también históricamente, muchas de las victorias que ha conseguido la ciudadanía en cuanto a derechos han venido por la protesta. ¿Cómo lo ves tú desde el marco constitucional, todo lo que está sucediendo en ese momento? Bien, muchísimas gracias por la invitación y ya estamos en materia, así que quiero comenzar haciendo una reacción a lo que ha dicho Tania. Sin ninguna duda, el Perú está de luto al día de hoy. Han habido muertes injustificadas, una violencia indiscriminada que de ninguna forma podemos justificarla. Y lo segundo es que hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad, en una polis, y eso no significa ser un militante activo en un partido determinado, sino formamos un rol cada uno de nosotros en nuestro entorno inmediato. Y al entender que todo es político, hasta el hecho de sentarse en la parte de atrás del micro del chofer es político porque uno tiene miedo a que lo maten al día de hoy. Uno no puede estar tranquilo en una movilidad ni privada ni pública en nuestro país. Y eso es político. Y eso, al menos de lo que yo vi en la última protesta y en las tantas cuantas que he ido en los últimos años, es una expresión legítima de hartazgo, de que podemos vivir en un mejor lugar, que tenemos la esperanza de que el Perú sea un lugar en el que valga la pena vivir y en el que no tengamos que ver como primera opción migrar y tanta familia, y esto lo veo porque, al igual que tú, bueno, yo hace poco estuve viviendo en el extranjero y cuánta gente digamos, personas técnicas, obreros, académicos, quieren volver a nuestro país a hacer su vida y no tienen esa opción o esa alternativa porque nos están matando, porque no hay oportunidades, porque no hay empleo. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, ya viendo a mi especialidad, yo soy constitucionalista, eso no quiere decir que no tenga sensibilidad con lo que viene pasando en nuestro país, pero sí al menos explicar el ámbito de protección del derecho a la protesta. Creo que es importantísimo. Yo quiero resumirlo con 5 verbos: cuestionar, congregar, expresar, cambiar y controlar. Y voy a explicar rapidito cada uno de ellos. El primero está asociado a cuestionar. Siempre la protesta es la consecuencia del cuestionamiento de un hecho, de una medida, de una acción estatal, de algo en lo que uno está disconforme. Ese es, digamos, el germen, el elemento central de la protesta. Bien, lo segundo es la congregación de un grupo de personas, o incluso uno puede protestar individualmente, en un lugar y tiempo determinado. Es decir, una protesta tampoco puede ser, por definición jurídica, algo indeterminado. Uno no protesta permanentemente. Hay ciertos momentos en los que se congrega un grupo de personas y protesta en un espacio y tiempo determinado. Bien. El tercer verbo que les compartía es la expresión, y lo que mencionaba muy bien Tania. Cómo uno protesta, y esto ha ido mutando en el tiempo en función al uso de las tecnologías y a la creatividad de gente joven o no tan joven, los cacerolazos, los tuitazos, las sentadas en la calle, el arte, la cultura, los bailes, las tarolas. Todo eso es una forma de expresión y es ahí donde conecto con la pregunta inicial. El ámbito de protección del derecho a la protesta es relacional con otros derechos: el derecho a la reunión, a la libertad de expresión, a la dignidad humana como autodeterminación de cada persona, el libre desarrollo de la personalidad. Bien, entonces un derecho no reconocido expresamente en la Constitución, pero sí derivado del artículo 3, que justamente es el principio republicano y la dignidad humana en la que se expresa este derecho a la protesta. Entonces, es la expresión. Pero ¿cuál es el objetivo del derecho a la protesta? Es, sin ninguna duda, cambiar el status quo, ¿no? Por eso es cambiar, es el verbo cuarto que mencionaba. Tenemos una situación, una medida, nos congregamos y queremos cambiar esa situación. Estamos cansados, estamos disconformes con la situación. Y eso nos invita, dentro de un marco de pluralidad y democrático, exigirle a la autoridad que esto cambie. Y lo quinto es, creo que es importantísimo esto, porque no solamente, creo yo, la protesta tiene un objetivo, digamos, instrumentalizador o un medio. No solamente es un medio, para mí también, y esto no lo ha dicho ni el tribunal, ni la ONU, ni la Constitución, pero esto es una interpretación que yo hago, la protesta es un fin en sí mismo. Ya el solo hecho de ir a protestar, a expresarse, manifestarse, cumple una finalidad en sí misma. No, porque, claro, el argumento de muchos de nuestros, seguramente gente que conocemos o que no va a protestar, dice, pero ¿para qué voy a ir a protestar si todo va a seguir manteniéndose igual? ¿Para qué voy a salir a la calle si finalmente no van a escuchar mi voz? ¿No? Nadie va a una fiesta donde no le invitan pastel y donde no toman su opinión en cuenta, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a una fiesta donde no me van a escuchar? A una reunión donde simplemente van a hacer oídos sordos con lo que yo digo. Entonces digo, no, el hecho de protestar ya es un acto político
y ya genera un efecto en el gobierno, en las autoridades. ¿Por qué? Porque el control ciudadano supone decirle a la autoridad, oigan, por si acaso, no tienen el poder asegurado. Nosotros, sus dueños, en términos de elección, el soberano, artículo 45 de la Constitución, el poder emana del pueblo, ¿bien? Entonces podemos ponerle límite a su periodo de función, incluso exigir su renuncia y que salgan del poder. Entonces yo creo que al menos esta última protesta ha cumplido ese último objetivo, desde mi punto de vista. Decirle a la nueva autoridad que está asumiendo el cargo presidencial, señor Gerí, usted, por si acaso, tiene millones de dueños que lo va a poner y lo va a condicionar a usted a que si siguen las cosas de la misma forma, usted puede salir de ese cargo, porque hay presión ciudadana, porque hay protesta, porque estamos disconformes. Entonces, bueno, yo cerraría esto desde el marco constitucional, solamente refiriéndome a la normativa, ¿no? El derecho a la participación política en la Constitución, el artículo 2.17, el artículo 2.2, el derecho a la reunión de forma pacífica, ¿de acuerdo? Sin autorización previa, y esto tiene un reconocimiento también a nivel internacional, no solamente en la jurisprudencia nacional, en la sentencia 9/2018, sino también en las observaciones generales de la ONU, ¿no? En particular en la número 37. Entonces, con este marco normativo me quedo para seguramente seguir conversando en las siguientes, digamos, preguntas. Muchísimas gracias, Diego. Es importante entender este punto que es teórico y práctico, que tiene que ver con esta noción de la soberanía. Una de las cosas que se estudia desde mi ámbito del paso y revolucionario del antiguo régimen al régimen actual tiene que ver con la idea de que los ciudadanos somos soberanos, la soberanía del pueblo, y que el poder en realidad depende de los ciudadanos y que nosotros somos quienes ponemos a nuestros gobernantes en su lugar. Hay una idea a veces muy limitada de lo que significa la democracia, ir a votar cada número de años, ya sean 4, ya sean 5, pero la ciudadanía es mucho más que eso. Y nosotros, como dijo Diego, tenemos no solamente el derecho, sino también el deber de fijarnos en quiénes son quienes nos gobiernan y asegurarnos que quienes nos gobiernan estén realmente cumpliendo lo que nos prometen. Tenemos ese derecho fundamental, se ha escrito muchísimo en la cuestión teórica al respecto, pero en la cuestión práctica, como nos recordaban nuestros ponentes hoy, esto no es siempre así. Quisiera ahora volver muy cortamente a Diego, volviendo sobre esta cuestión, si quieres, regulatoria o teórica. ¿Cómo podemos hacer para transmitir a los ciudadanos esta noción de nuestros derechos cuando tenemos un discurso muy fuerte actualmente desde el Estado tratando de deslegitimizar la protesta y llevando al ejército, no siempre el ejército, pero a la policía armada como si fuera un ejército? El día que fui a la protesta, la proporción entre personas que estábamos protestando y personas de la policía eran más o menos 1:4. 1 protestando y 4 protegiendo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades dentro de este sistema en el que estamos de hacer algo al respecto? Bien, la respuesta creo que sería no dejarnos, no someternos a la autoridad, no someternos al miedo. Yo recuerdo un caso concreto, por ejemplo, el 5 de abril del año 2022, el presidente de ese entonces, Castillo, argumentando una crisis de inseguridad ciudadana, decidió a través de un decreto supremo declarar un estado de emergencia y restringiendo la posibilidad de que cualquier peruano en Lima y el Callao salga a la calle, ¿no? Y a las 6 de la tarde dijo, bueno, la verdad es que no lo justifiqué bien, si bien hubo informes de inteligencia, pero no lo calculé bien, y a las 6 de la tarde decretó la derogación de ese decreto supremo porque la ciudadanía igual salió. Muchas veces, y esto se ve a nivel comparado, la restricción, la prohibición genera todo el efecto contrario del que se busca, que es más la promoción, más la indignación de, oye, ¿por qué tú, cuando nosotros ya tenemos acostumbrados en nuestro país, no hay que darlo por sentado, por cierto, el salir a la calle como cualquier persona en un ámbito de libertad, porque eso puede estar a la vuelta de la esquina y un gobernante autoritario quitarnos esas libertades individuales que tenemos al día de hoy? Y entonces la gente, la ciudadanía que vive al día a día, salió de sus calles a decirle, este señor no me va a reprimir, no me va a restringir, ¿no? Ese sería un primer mensaje, ¿no? No someternos al poder y enfrentarlo. Tenemos ese deber ciudadano.
Pero también es verdad que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Ahora se ha declarado un estado de emergencia. Dentro de las razones que yo interpreto es justamente para bajarle la intensidad a la protesta. Incluso el derecho a la reunión, según el artículo 137, está restringido, suspendido en los estados de emergencia. Y entonces se quiere justamente generar una zozobra o un miedo dentro de la sociedad. Hay que rebelarnos pacíficamente y en términos democráticos ante esa adversidad, ¿no? Pero también es cierto que a nivel normativo, y vuelvo a la parte constitucional, hay estándares de nuestro ordenamiento jurídico que se dice que la restricción de la protesta no puede ser de forma abierta, sino tiene que ser específica, no puede ser indiscriminada, tiene que ser proporcional. No se puede decir que como la ciudadanía está en una situación de inseguridad ciudadana, por eso se puede prohibir la protesta. No hay ningún punto de causalidad o conexión entre salir a protestar y el problema que se busca identificar con el decreto supremo del estado de emergencia, que es la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el punto de conexión entre que la ciudadanía salga a protestar y que esto puede acrecentar o afectar en mayor intensidad la inseguridad ciudadana? No hay ningún punto de conexión. Eso es plenamente inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Y además, el Tribunal Constitucional ha dicho que estos límites deben de ser objetivos, razonables, proporcionales. Y no solamente los estándares nacionales, sino cuando vemos la Observación General de Naciones Unidas, la número 37 del año 2020, dice claramente que la ciudadanía puede protestar sin autorización previa. Eso es fundamental. Si hay una cuestión burocrática, tiene que ser para que el Estado garantice y facilite la promoción o, en todo caso, la protesta, la manifestación, la reunión. Es decir, cerrar las vías, poner seguridad para que la protesta pueda ser ordenada, para que no hayan gente que pueda salir lastimada. Esa es la función del Estado, garantizar y facilitar, no reprimir, no gasear, no matar, ¿de acuerdo? Y dos cosas finales. Si se encuentra un delito dentro de la protesta, la responsabilidad es individual. No se puede extrapolar el acto de individuos a una masa, a un grupo de personas, etiquetándola como delincuentes, como protestantes, que están afiliados a ciertas ideas totalitarias. Eso no es posible en el ámbito constitucional, ¿de acuerdo? Y tampoco, y con esto cierro, se puede decir que una protesta, al ser ácida, al ser incómoda, al ser poco, digamos, agradable para el poder, es un motivo suficiente como para restringirla, porque por definición la expresión, la libertad en este ámbito tiene que ser incómoda, pues no podemos esperar gente que está harta, muriendo, sin oportunidades de trabajo, sabiendo que sale con miedo cada vez que sale de su casa, pues vaya a ser una persona completamente ecuánime y tranquila en las calles, ¿no? Obviamente eso no exige un grado de violencia en ningún punto, pero hay que ser razonables en las medidas que se toman, ¿no? Entonces yo respondería eso. Muchísimas gracias, Diego. Tania, tú eres tanto una congresista, has sido congresista en el pasado, o sea, has tenido la experiencia de ser parte del Parlamento, ser una representante de la nación, pero ahora trabajas como defensora de los derechos en una coordinadora donde se acercan muchísimas de las personas que han visto sus derechos violentados. Haciendo una reflexión sobre tu experiencia, tanto como una representante del Estado peruano que has sido en el pasado, como ahora una persona que trabaja directamente con las personas afectadas por estos tipos de violencia, ¿cuál es tu reflexión sobre la situación actual de las protestas? Bueno, yo quiero contar en todo caso, un pasaje que viví estando en el Parlamento, y fue justamente cuando Lima recibió miles de maestros exigiendo salarios dignos. Pero no solo los docentes, luego vinieron los paperos, los que cultivan las papas, y el precio de la papa estaba por el suelo. 10 céntimos el kilo, 20 centavos, y la papa estaba como totalmente... no había posibilidad de venderlos. Y justo el Parlamento, ahí fomentamos la agenda agraria, ¿no?, para abordar esta temática. Pero ya en mi experiencia más como dentro del Parlamento, yo sí me topé con parlamentarios que ignoraban las protestas. Mientras maestros, agricultores, ciudadanos estaban alrededor del Parlamento o a 2 cuadras del Parlamento, yo escuché decir a algunos: se van a cansar y se van a ir. No, no pasa nada.
aquí tenemos la decisión, aquí se decide. Para mí era muy chocante, primero porque yo vengo de ser primero activista de derechos humanos desde muy niña. O sea, yo empecé en un movimiento de niños, niñas, adolescentes, trabajadoras organizadas en el país. Y salí para defender mis derechos como niña, como adolescente. Además de una región sumamente golpeada en la época de la violencia de los 80. Entonces, escuchar versiones de este tipo, la verdad es que para mí era muy frustrante también, porque en principio no hay mínima empatía por quienes están protestando, por quienes tienen un reclamo legítimo, y en el Parlamento, siendo el órgano, el poder de donde se emanan las leyes, de donde salen las soluciones, no haya una mínima siquiera consideración y permitir que más bien se lancen lacrimógenas sobre los cuerpos, como ocurrió en la última manifestación del 15 de octubre. Heridos que terminaron con perdigones en el abdomen, ¿no? O sea, 17 heridos, de ellos 3 en gravedad que están ahora recuperándose y sin apoyo del Estado. 17 detenidos, 30 heridos y con una muerte, lamentablemente. Entonces, creo que hay que discutir la política en sí mismo, hay que discutir sobre qué significa el poder, este poder que damos, este poder que cedemos, este poder que confiamos. Yo creo que hay que evaluarla en todo su sentido. No puede ser que quien llega al poder luego tenga como la libertad absoluta para hacer lo que quiera con el poder, ¿no? Eso ya es abuso de poder y además estás traicionando, por supuesto, a tus compromisos que en campaña prometiste. Ahí cuando la gente dice, bueno, nosotros representamos a los ciudadanos, nosotros fuimos elegidos, y claro, es ahí donde la democracia se reduce a la elección, ¿no? La gente dice, aquí estamos elegidos por el pueblo. Sí, pero te olvidas que esa confianza que te dieron, que ese poder que te otorgaron, tiene también límites, tiene también un control, tiene un escrutinio, tiene un nivel de exigencia para que cumplas justamente de lo que prometiste y rindas cuentas al país. Lo que yo sentí en mi experiencia es que eso era burlado. Y hoy se comprueba en cómo, por ejemplo, desde el 2016, la crisis política ha sido incesante, continua. Y ya la gente dice, esto ya no es una crisis porque no es coyuntural. O sea, este es un devastamiento de la democracia, ¿no? Porque las crisis ocurren así como altibajos y esta en realidad ha sido todo como ya la debacle, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de representantes que no cuentan con legitimidad. La ciudadanía no los quiere abiertamente y eso viene desde el Parlamento en el que yo estuve, por eso el Parlamento se cerró en el año 2019 y nosotros respaldamos el cierre, porque no había posibilidad de legislar cuando tienes el poder concentrado en una sola bancada política y que en sus manos estaba la aprobación o la desaprobación de alguna ley. Y todo era así como marca, ya la gente ni leía la ley, solo marcaba lo que le decía por ahí la bancada, ¿no? Ni sabían por lo que estaban votando. Y la verdad es que eso me parece que también conlleva a leer y a criticar, a tener una postura respecto a esta crisis de representación política que vivimos. O sea, no somos representados. Pero además, claro, es una democracia nuevamente representativa y del uso del poder, ya sin control, sin escrutinio, sin vigilancia, y eso es lo que quieren ahora el Parlamento, porque si tú vigilas, si tú controlas, si tú cuestionas una ley, terminas siendo acuñado de terrorista, terminas siendo tú el delincuente, la amenaza. ¿Cómo es posible eso? Yo diría que, en efecto, hay que cuestionar esa representación política y porque justamente se elige en un proceso, entre comillas, democrático, pero que no termina en ese proceso y tampoco se reduce a la representación y el poder absoluto, sino de una democracia participativa en el tiempo y no solo el día de las elecciones, en una democracia que permita diálogos interculturales y no de parlamentarios como el día de hoy, que dicen que hemos inventado una historia de ficción cuando hablamos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de contacto inicial, los PIACI, que existen en nuestro país y que están en la Amazonía profunda
enfrentando a economías ilegales, a intenciones de ingreso para talar los árboles, que tienen una valía, por supuesto, económica, para deforestar o para el ingreso del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y sin embargo tienes parlamentarios que no ven más allá que su, no sé si su propio dogma o ni siquiera dogma, tal vez, no sé, su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, una representación que no conoce la realidad peruana, yo creo que está lejos de representar al Perú. No podemos siempre estar repitiendo la historia de que para ser mencionados, para decir que existimos, tenemos que, así como levantar, oye, estoy aquí, no, escúchame, existo. Y eso es lo que ha ocurrido con los pueblos indígenas. No tenemos al día de hoy ningún mecanismo de participación política. Y cuando se refieren a los pueblos indígenas, discúlpame, pero nos quieren ver solo folclorizados o en los museos como la historia del pasado cuando somos sujetos vivos, descendientes y portadores de cultura, de conocimiento, etc. Entonces, ahí viendo un poco mi experiencia parlamentaria y el balance de las protestas, es que no ha cambiado. Yo creo que esa concepción respecto al ciudadano se ha ido además fortaleciendo con toda esta narrativa antiderechos humanos. Una narrativa que pone en contraposición incluso la seguridad ciudadana versus los derechos humanos. Y hay que decirle que la seguridad ciudadana es un derecho humano. No es versus, es un derecho humano. ¿Por qué dicen, no? Bueno, ahora quieren las organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora, que defiende a delincuentes, que defiende a terroristas, ahora quieren que el Estado no tenga posibilidad de aplicar la disque mano dura. Bueno, ahí hay que desmenuzar todo lo que están diciendo, porque en principio no se defiende a delincuentes, no se defiende a terroristas, no hay ninguna demostración alguna de que eso haya sido nuestra labor céntrica en este tiempo, cuando todo lo contrario, a la institución acuden ciudadanos que no tienen cómo pagar una defensa legal después de haber sido víctimas del propio Estado, de violencias también institucionales, de ciudadanos que están siendo vulnerados en la cotidianidad. Los niños que fueron intoxicados en las escuelas por consumir los alimentos del desayuno escolar. Nosotros recibimos 4 madres de familia de comunidades de Puno, y ellas venían a denunciar y habían logrado una cita en el Ministerio de Salud para saber qué va a pasar con sus niños que a este tiempo no digerían bien los alimentos, tenían síntomas siempre como de tener alguna infección interna y que no habían tenido controles, no habían pasado por un examen exhaustivo, no les habían medicado. Y ahí, ¿quién es el responsable de eso? Si es una política de Estado los desayunos escolares. O sea, no es el vecino, no es el profesor, no es el director de escuela, es el Estado. Y la institución aboga también por esto. Nos han dicho que nosotros defendemos ciertos derechos y sobre todo y únicamente a los vinculados de la época de la violencia de los 80. Y no, nosotros ahora estamos también abogando porque los ciudadanos tengamos seguridad, tengamos esa seguridad ciudadana. Y estamos haciendo trámites para lograr que entidades como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos escuchen a los ciudadanos que están siendo víctimas de la criminalidad. Transportistas, comerciantes, microempresarios de Gamarra, en donde la vida vale un sol en Gamarra, porque si no pagas 5, 10 soles, 15, porque va subiendo y va aumentando los grupos que extorsionan, te matan. Y eso decía la comerciante, la vida en Gamarra vale un sol. Por un sol nos matan, porque le han aumentado cada sol, cada semana, cada tal. Yo escuchaba a un chofer de taxi, un conductor joven, y le decía, disculpe, ¿usted ha vivido algún tipo de extorsión? ¿No? Perdón la pregunta muy directa, le dije, pero es que todos los transportistas están sufriendo esta amenaza. Y me dice, por suerte no, me dice, pero el día que yo reciba un correo, o un mensaje, no correo, un mensaje por WhatsApp en mi teléfono, al día siguiente vendo mi carro y me voy de Lima a cualquier parte del país donde no están viviendo esta amenaza, o me voy del país. Eso ha sido su respuesta. Porque el día que llega ese mensaje, o me matan, me quitan el carro, me amenazan, ya. Él decía, estoy frito. Al día siguiente yo vendo lo que tengo y me desaparezco de aquí. Eso ya hicieron mis amigos, eso decía el conductor. Y no me sorprende, porque estas historias los encontramos. Ok, entonces, hoy por hoy, nuestra labor como organismo de derechos humanos
de defensores de derechos humanos también, es crucial, porque ¿a dónde acudimos en un país en el que la Defensoría ha dejado de cumplir ese papel? En donde si denuncias o demandas que se afectó o que se contravinió con un artículo de la Constitución, y tienes magistrados que componen el Tribunal Constitucional que están casi que en la misma línea de los representantes del Parlamento, porque ahí ya casi no hay diferencia. ¿Cómo acudes a una instancia para acceder a justicia cuando ves que hay una intención clara de quebrar la autonomía de la independencia? Hoy los ciudadanos no quieren ya poner denuncias en la Policía Nacional, en las comisarías. 2 días después de poner la denuncia son asesinados, o ya les llegó el mensaje, o ya fueron a su casa. Son esos los relatos, los testimonios que nosotros recibimos de fuente directa, de ciudadanos que están viviendo amenazados. Por eso es que salimos también a emitir nuestros comunicados, a hacer llamados, a recurrir a las instancias internacionales como Naciones Unidas, como el Sistema Interamericano y otros organismos del cual nuestro país es parte, del cual nuestro país firmó un conjunto de normas internacionales, como la Convención Americana por los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José, del cual además ahora hay intenciones incluso de querer retirar al Perú de la Corte. ¿Con qué intención? Para mí eso es clarísimo. ¿A quién beneficia el retiro del Perú de la Corte? ¿A quién realmente beneficia? ¿A los peruanos? En lo absoluto. A quienes quieren impunidad, a quienes quieren tener poder absoluto, autoritario además, a quienes no quieren ser ni vigilados, ni monitoreados, ni fiscalizados, porque los ciudadanos hacemos esa labor, ¿no? Entonces, y claro, las voces disidentes, las voces que son críticas, que cuestionan, terminan siendo acalladas con leyes y normativas ahora para sancionar con esta idea de mano dura, ¿no? Y pues leyes como los que modificó el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, lamentablemente hoy nos prohíbe, y es probable una sanción económica de 2,5 millones de soles por defender a una víctima de vulneraciones de derechos humanos. ¿Eso es posible en un país democrático? Abiertamente no. Eso está pasando en Nicaragua, donde la gente ya no tiene voz, donde la gente ya no tiene opción a emitir opinión contraria. O sea, ¿queremos llegar a ese nivel de Estado de Nicaragua? Eso ocurre en Venezuela. Eso está ocurriendo en países en donde hay autoritarismos, hay también fascismo, claramente. Y claro, ¿cómo defender derechos en escenarios así adversos donde ya no tienes posibilidad? O sea, te han cortado la mano, los pies. ¿Cómo defiendes a la gente cuando es lo que justicia busca la gente? La gente mayoritaria en este país que no puede pagar una defensa, pues, que no puede pagar un abogado, un estudio de abogados, y casos en donde justamente es el Estado o una institución estatal la que vulneró sus derechos. Eso. Muchas gracias, Tania. Es realmente un escenario muy terrible el que nos enfrentamos ahora, y queriendo pensar más bien en lo que se nos viene, ¿no? Cuando se dieron las protestas del inicio del régimen de Dina Boluarte entre el 22 y el 23, después hubo un silencio, no se movieron las cosas por mucho tiempo. Y efectivamente las demandas por los derechos ciudadanos y el hartazgo, sobre todo de los jóvenes, pero también de los transportistas, de muchas de las personas que han sido víctimas de estas amenazas, la reacción fue la movilización. Entonces ha habido como un resurgimiento de la movilización. Luego vino un cambio de régimen muy vertiginoso, que además dejó al descubierto este cambio constitucional que ya ha convertido al Perú en una organización parlamentaria. Ya la presidencia depende completamente de los votos del Parlamento, como se evidenció muy claramente con la salida de la señora Boluarte. Era simplemente una cuestión de número de votos. Una vez adquiridos los votos, sean lo que sean los motivos, ya estaba. Pero nos encontramos ante un escenario preelectoral, con una nueva efervescencia ciudadana
hay una marcha convocada para el día 14 y tenemos una serie de movimientos. Por supuesto, no se dio al inicio de la administración del señor Gerí un movimiento similar a lo que se dio con el señor Merino, y por ende no hubo un cambio inmediato, pero sí vemos esa efervescencia. ¿Cómo ven ustedes? Ya esto ya para cerrar y luego pasar a preguntas, quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes sobre cómo ven el escenario de las protestas en este contexto preelectoral y las posibilidades que nos pueden brindar. Y aquí sí, quizás volviendo al escenario del año 2000, de las protestas alrededor del final del régimen de Alberto Fujimori. No sé quién quisiera comenzar primero, quién tiene la pregunta en la mente. Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como este, nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora. Ahora sí, proseguimos. Bien, creo que muy ilustrativas las historias, lo que cuenta Tania sobre, digamos, las experiencias, ¿no?, en el territorio particularmente, y las historias trágicas, ¿no?, que venimos enfrentando como país. Yo diría que en el momento en el que estamos en el país, antes podíamos refugiarnos en ciertas instituciones como la Defensoría del Pueblo, antes podíamos la organización civil, las universidades, los colectivos, dar una respuesta democrática frente a esta adversidad. Teníamos la capacidad de organizarnos de una manera más sencilla, sin miedo, pero siento que ahora eso cada vez más está siendo reprimido y creo que además no es suficiente. En momentos como esto, y analizando un poco a nivel comparado en situaciones como Hungría, Polonia, ¿no?, incluso el tránsito en Canadá o en el mismo Ecuador en el 2008 en adelante, podemos advertir que hay dos caminos en base a lo que ha pasado en el mundo. O tomamos políticamente el poder en el buen sentido de la palabra, o hay un golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo me inclino por lo primero. Yo diría que hay que tomar la sartén por el mango, hay que asumir que estamos en un momento en el que la decisión es política, es tomar el poder, volver a la institucionalidad, a la defensa de los derechos fundamentales y tratar de darle una viabilidad a nuestro país a mediano o largo plazo. Lo otro es muy cierto lo que dice Tania. Cuando uno ve el Congreso actual, no parece un grupo de representantes, parece un grupo de accionistas que busca favorecer intereses particulares. ¿Y cómo podemos admitir en esta realidad que aquellos que están al margen de la ley ahora busquen entrar a la casa de la ley, entrar a la cocina y crear leyes ellos mismos, ¿no? Hablo de estos congresistas que han favorecido estas leyes pro crimen, que quieren reelegirse. Hablo también de los cientos de candidatos o precandidatos en los partidos políticos que están dentro del sistema o el registro del Reinfo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos esperar resultados distintos con las mismas personas y que han favorecido esta situación o terreno fértil para la criminalidad? También conecto con lo que decía Tania, estamos en un fenómeno en nuestro país de que hay un representante todopoderoso y un representado apático y distante por miedo, por sobrevivir, por simplemente, básicamente, estar desilusionado de lo que viene pasando en nuestro país. Una opción es migrar. Lamentablemente, más de 250.000 jóvenes y 400.000 personas salen al año en nuestro país, que es no solamente un dolor para las familias, sino una pérdida para nuestro país de mucha gente valiosa, como lo somos todos. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y que no podemos ver nosotros, ya hablo un poco en esta lógica de la polis, de participar en la cosa pública, de que esto es una cuestión ajena a nosotros. Nosotros todos formamos parte de la sociedad. Muchas veces se dice, este es problema de la sociedad, es un problema cultural, ¿no?, pareciendo que le trasladamos la responsabilidad a terceros, cuando no nos damos cuenta que nosotros somos la sociedad. Los problemas que se están dando hacia las futuras generaciones van a ser el legado de nosotros. Y nuestros padres seguramente han legado muchos problemas de los que vivimos al día de hoy. Entonces hay que asumir nuestra responsabilidad, nuestros deberes, que justamente se mencionaba.
Hago dos reflexiones finales. También contando un poco la experiencia en el Parlamento, que he estado trabajando un tiempo y ahora último tuve un encuentro con una congresista en un medio de comunicación, lo habrán visto algunos de ustedes seguramente, y ella me decía, pero ¿para qué salían a protestar, no? Si básicamente era, bueno, los chiquitos no sabían nada y era cierran el Congreso y era todo, ¿no? Y esa desconexión, esa completa, digamos, visión aislada del mundo, de que el concentra el poder puede hacer lo que le da la gana en nuestro país, tiene que acabar. La respuesta es política, la respuesta está en nuestras manos, está en el año 2026. Apostar por cambiar las reglas de juego, creo yo, en este momento no sirve de mucho. Podemos tener sistemas muy sofisticados, muy, digamos, que desincentivan la concentración del poder, pero cuando el problema no es normativo, sino de reglas no escritas, de prácticas políticas, de cultura democrática, nos damos cuenta que es insuficiente el cambio institucional normativo. Entonces tenemos que hacer política, coger las riendas del país, defender ciertos valores y darle y enfrentar, ¿no? Principalmente a los que están asumiendo actualmente esta representación que nos está trayendo a tantos problemas. Quiero cerrar diciendo que, ya que hablábamos del derecho a la protesta, ¿no? Defender el derecho a la protesta es sin duda defender el derecho a la voz de cada uno de nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? El defender el derecho a la protesta es defender la voz de la democracia. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer término, creo que estamos asistiendo ya a un proceso electoral. Ya las campañas arrancaron, ¿verdad? Hace rato, ya los políticos están colocando algunos temas de agenda, ¿no? O sea, están colocando la agenda dentro de la discusión política y creo que necesitamos estar como alertas sobre cuáles son esos temas, ¿no? Porque hay esto de la mano dura, ¿no? Que sigue levantándose con fuerza y la mano dura en este tiempo no ha funcionado. Los estados de emergencia, la militarización o bueno, ya lo que han planteado, y cuando en realidad en nuestro país necesitamos reformas, ¿no? Reforma por ejemplo, del sistema policial y acabar con la corrupción que hay dentro. Entonces, yo creo que hay que estar atentas a los distintos temas que están como saliendo dentro del debate político para también dar una respuesta. O sea, no puede ser que ellos, los que nos llevaron a esta situación de alta criminalidad, inseguridad, de la expansión de la economía ilegal, del incremento de las violencias contra las mujeres, de la impunidad absoluta, sean los que nos coloquen la agenda. Nosotros tenemos que colocar la agenda. ¿Cuáles son nuestras prioridades de aquí a 5 años en donde esperamos, ojalá se dé un cambio o una posibilidad de que nuestro país se reconstituya, porque lo que se está dejando es una institucionalidad desmantelada. Gobierno que entre va a tener que medio reconstruirla y derogar todo ese paquete de leyes pro crimen, leyes antiforestales, las leyes que han retrocedido enormemente en los derechos de las mujeres, de las niñas, de la propia educación, han debilitado la reforma universitaria que en un tiempo significaba por lo menos garantizar calidad universitaria, calidad educativa. Entonces creo que hay que colocar estos puntos nosotros los ciudadanos. Después de mucho tiempo vamos a volver a elegir por una bicameralidad. Hay muy poca o precaria, nula información sobre esto y sobre lo que significa la bicameralidad. ¿Qué significa la Cámara de Diputados? La Cámara de Senadores. ¿Dónde va a estar el máximo poder o la mayoría de competencias concentradas? Lo sabemos, ¿verdad? Y lamentablemente en este tiempo se han hecho reformas electorales casi que a la medida de quienes hoy justamente son los que no queremos, posiblemente son los que se reelijan, porque la modalidad para postular al Senado es haber sido congresista. O sea, ya ellos se pusieron como los primeros aptos, ¿no? Los primeros aptos. Este Congreso que no tiene legitimidad social termina siendo los primeros admisibles para postularse al Senado. Eso es catastrófico. O sea, un parlamentario que sabe en su conciencia
que la ciudadanía no le da legitimidad más que el 3%, o sea, debe ser solo a su familia, y eso, o sea, todavía puede postular para ser senador y el Senado va a tener competencias amplias y más poderes que incluso dicen que podría ser en el caso de quien salga presidente. Presidente o presidenta, pero también creo que no tiene que ganar la política del miedo. En este tiempo se ha hecho énfasis en esta intención de instalar el miedo como una medida de coacción o represión, ¿no? Entonces, si caemos nosotros en eso, la verdad es que también no está bueno. O sea, no es gratuito, ¿verdad? La salida de ingentes policiales para disque controlar la protesta, y contra la criminalidad, nada, las calles silenciosas, donde usted cruza y seguro que lo matan o le arrebatan sus bienes y no hay un solo policía. O sea, para una manifestación, así sea pequeña o de dimensión, sí se habilitan 5.000 policías, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene un propósito y no es necesariamente pues cuidar, a ver, los bienes públicos, como dicen, ¿no? Las instituciones públicas. No, aquí es instalar el miedo. Y el miedo pues ha sido como esta demostración clara de que no se respetan los márgenes de la democracia o los propios derechos humanos. Y yo creo que sí, también el cambio puede estar en nuestro voto. ¿Cuántos ciudadanos definen su voto en la fila? Eso también es cierto. Este año vamos a tener por lo menos 6 millones de jóvenes que van a votar. De esos 6 millones, al menos 20% de estos, por primera vez porque adquirieron el DNI. Entonces necesitamos información, necesitamos espacios como estos, necesitamos conversar, incluso tener conversaciones imposibles, encuentros imposibles, encuentros incómodos, con quien a lo mejor no coincide conmigo, pero sentémonos. Aquí no se trata de terruquear, amenazar o meter miedo. Conversemos, evaluemos, reflexionemos sobre lo que está viviendo nuestro país. Y no se trata de defender nuestro derecho solo de nosotros de forma individual, es la defensa del derecho colectivo del país entero. Entonces, aquí hay que defender nuestro voto y tal vez sumar a esta campaña de por estos no. ¿Cuáles no? ¿Quiénes son esos por los cuales no debemos votar? Y creo que eso es más claro en este tiempo, ¿no? Antes podría ser más difícil. ¿Y por qué es más claro? Porque si usted usa y tiene el teléfono, pone el nombre de la persona de quien quiere saber cuál es su trayectoria, ahí le va a salir. Es posiblemente toda la lista de denuncias o si es un prontuariado, ahí va a tener la información. Ya que tanto la juventud está con el teléfono y el TikTok, hagamos un filtro de todos aquellos, ¿no? Para saber a quién vamos a dar nuestro voto, ¿no? A quién le estamos prácticamente, a quién estamos concesionando en nuestra confianza. Eso también es político, como decía Diego. Es político estar en las filas para emitir nuestro voto y decidir a conciencia y pensar en todo lo que hemos vivido este tiempo. Creo que será también la posibilidad de defender nuestra propia dignidad y darle ese valor a nuestra decisión y no hacerlo por marcar o porque, bueno, en fin. Pero sí me preocupa también esta desinformación que puede conducirnos a un proceso electoral poco transparente, también un proceso electoral donde la gente no sabe ni cómo marcar y es crítico aún porque el próximo año vamos a tener en realidad 5 elecciones. Elecciones generales que implica presidencial, bicameralidad, parlamento andino, ¿verdad? Pero también tenemos elecciones de gobiernos locales, regionales y locales en octubre del mismo año. Entonces, en un solo año, por primera vez, yo pienso después de muchos años, vamos a tener cambios de gobierno, de representantes, y por una parte puede significar al menos una ranura de esperanza, en el sentido de que nosotros podemos decidir eso.
ya no ellos, ya ellos no tienen poder, pero pueden adquirir poder en base a nuestro voto, ¿verdad? En base a nuestro voto. Y creo que sí va a ser necesario seguir generando, como digo, estos espacios para discutir sobre lo que esperamos del Perú en adelante, de lo que quisiéramos que en los próximos años se nos, ¿cómo se dice?, se nos restituya ciertos derechos que se nos fueron arrancados. Yo ya decía en otro espacio que estamos en un tiempo no como antes, cuando abogábamos porque se cumplan determinadas leyes, porque se implementen determinadas leyes. Hoy estamos en un contexto en donde hay que pedir que nos restituyan las leyes que nos costaron 20 años, 30 años, que nos restituyan los derechos que nos arrancaron. En serio, derechos básicos, salud, educación, justicia, vivir en un ambiente de no violencia, el derecho a que las niñas puedan tener un futuro digno y que no las obliguen a ser madres a los 11 años, además productos de violación. Eso es terrible en nuestro país. Y todas las reformas que han hecho al interior de las políticas públicas también. Entonces estamos ante una institucionalidad que va, yo digo, a costar recuperarse también. Y no creo que sean solo los 5 años. Tal vez va a tomar más. Y creo también que no toda la ciudadanía está siendo consciente de la gravedad. Y estamos cayendo en esto de la campaña visual atractiva TikTok y no estamos profundizando, ¿no? Nos cae bien el que baila bonito, el que pone un reggaetón y de pronto representa ¿a quién? ¿A quién representa el señor Gerí, el presidente interino? Yo no creo que represente a la mayoría de peruanos que tienen una catadura moral siquiera. O sea, el señor Gerí tiene una denuncia por violación sexual, tiene denuncias por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tiene denuncias por un conjunto de delitos. ¿Es esa persona que merecemos? ¿Es alguien así, con esta lista de delitos, a quien merecemos como peruanos? ¿Qué le dices a una niña, a una joven violada? ¿Qué mensaje quieres dar? O sea, a mí me parece en serio, esta es una situación que nos tiene que llevar a pensar en el momento en el que justamente elegimos a los representantes que van a abogar por nuestras necesidades, nuestras demandas, la pobreza, la exclusión que llamamos. Las protestas en sí mismas en este tiempo han sido mensajes claves. Yo creo que esta protesta que ha impulsado y de forma autoconvocada los de la generación Z, nos están dando un mensaje. Y justo ahora, en este tiempo ya electoral o electoral ya, están dando el mensaje de que hagamos bien las cosas, de que elijamos bien, emitamos nuestro voto responsable y recordándonos, por quienes no, recordándonos que no nos olvidemos que estas cosas están pasando. Entonces yo creo que hay que tomarlos en cuenta, hay que escuchar a la generación Z, no subestimar sus capacidades, que es lo que han hecho muchos políticos, ¿no? Como son jóvenes, inexperimentados, manipulados, empujados a hablar y a decir cualquier cosa. Los jóvenes con los que yo conversé, muchos de ellos tienen claridad de lo que está pasando en el país, claridad, tienen una posición, tienen una lectura política, tienen la misma indignación que nosotros. Entonces, pero sabemos hacia dónde quieren jalar estos discursos, ¿no? A deslegitimar, a desacreditar, a ningunear esta acción colectiva que emprendieron los jóvenes de la generación Z. Y creo que es una generación que nuevamente nos dan lecciones también de ciudadanía y hay que escucharlos. Así que del proceso electoral, si me dicen qué esperanzas tiene, a veces preguntan eso, yo, creo que es una posibilidad importante para demostrarnos a nosotros mismos nuestras capacidades ciudadanas, pero también para entender este futuro cercano, inmediato que merecemos como peruanos, ya no depende de un partido político, o de un político, o de un
congresista electo, también depende de nosotros. Porque en la medida en que nosotros permitamos, nos silenciemos, estemos pasivos, pues es cancha libre y poder a quienes hoy justamente nos demuestran que usan el poder de manera abusiva y para intereses muy particulares, intereses propios, y no representan más a la población. Entonces, para mí, me reafirmo en que es posible que las protestas sigan siendo esos mensajeros de lo que queremos como peruanos y del cambio que aspiramos y merecemos también. Muchísimas gracias, Tania. Tenemos ahora un tiempo para preguntas y comentarios del público. No sé si hay alguien que quisiera comentar, preguntar. Tenemos aquí una primera pregunta y luego otra pregunta por aquí. Gracias. Excelente conversación. Siento que he aprendido mucho escuchándolos. Gracias. Solamente que, Tania, me quitaste de la boca la pregunta. Yo quería preguntar qué pensaba en la campaña por estos no. Y tú ya lo dijiste, es una campaña que hay que seguir tomando en consideración para elegir mejor. Quería preguntarles, si ustedes fueran los guardianes de la democracia, ¿qué cosas consideran importantes en un candidato para decir por esto sí? Esa era mi pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Hace unos meses estuve en una mesa de conversación y el presentador decía que sean honestos. No sé si eso es suficiente o no. ¿Qué más? Bien, me animo a comenzar y muchas gracias, Pieri, por la pregunta. De acuerdo, yo creo que hay que llegar a puntos mínimos comunes. Por estos no, es decir, las personas que nos han traído el problema, no podemos darle ni revalidarles la confianza. También tenemos que ponernos de acuerdo en algo básico, ¿no? Estas leyes que nos han afectado en términos de educación, medio ambiente, digamos, la institucionalidad democrática, los controles a los órganos políticos, hay que derogar todas estas leyes, sobre todo porque en su gran mayoría se han hecho a través de normas con rango de ley, no a nivel constitucional. Entonces se hace mucho más sencillo derogar estas leyes. Ese debe ser un segundo gran punto de acuerdo. Y lo tercero, ya sobre el perfil político. Yo tengo la sensación de que una persona, así sea íntegra, que es un punto mínimo, no va a ser suficiente, porque hay tanta degradación institucional, tanta degradación en términos de erosión democrática, tanto retroceso en materia de derechos fundamentales, que si uno mínimamente no defiende ciertas banderas, ciertos sueños comunes, cierta trayectoria, no tiene las ideas claras de lo que quiere llevar a representar a su población, la integridad no es suficiente, es un piso mínimo. Yo diría que la honestidad, la integridad es un piso mínimo y entre personas honestas podríamos poner las cartas sobre la mesa y decir estas son mis prioridades en términos programáticos, ideológicos, estas son las agendas de mi representación y en base a eso se puede hacer una negociación política válida y legítima, ¿no? Ese es un piso mínimo, pero creo que estamos en un momento en el que no podemos conformarnos con mínimos. Tenemos que, lamentablemente por la circunstancia en la que nos encontramos, tener un estándar medio o alto sobre la trayectoria, preparación, ¿no? Que una persona hable a través de sus actos, no a través de sus palabras. Y sobre todo, ahí conecto con lo primero, hay que ver de qué partidos vienen y con quién están rodeados. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime cuál es tu entorno, qué hicieron, cuáles fueron sus reacciones ante las muertes en las protestas, qué dijeron en el momento de que se quiere ampliar el reinfo, cuando se permitió que los profesores, por ejemplo, que hayan jalado las evaluaciones puedan volver o entrar al servicio o a la carrera magisterial. ¿Qué dijeron cuando se permitió el licenciamiento perpetuo de las universidades sin una revisión periódica de calidad? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue su posición? ¿O se quedaron callados? ¿O se pusieron de perfil? ¿O fueron estos demócratas desleales, ¿no? Que a veces cuando les conviene son demócratas y cuando no se hacen los que no supieron nada? Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron, por ejemplo, en el caso, lo veía ayer, de Renovación Popular cuando se votó la bicameralidad? ¿Qué hicieron? Votaron a favor, ¿cierto? Votaron a favor de esta edad de 45 años que es inédita en el mundo. Esto a nivel comparado no existe esta edad tan alta. Incluso el presidente es 35 años, 10 años más para favorecer a los congresistas actuales. ¿Cómo votaron? A favor. ¿Y ahora qué dice la persona que está encabezando la lista presidencial? Hay que derogar.
como si nos fueran a ver la cara de tontos, ¿no? Entonces hay que refrescar la memoria, hay que enfrentarlos, hay que encararlos, hay que decirlos tú cuando tuviste el poder, y ahora me refiero, por ejemplo, al fujimorismo, con esta mayoría aplastante que tuvieron en el periodo en el que estuvo Tania, en 2016 en adelante. ¿Qué hicieron con el poder? ¿Qué hicieron cuando lo tuvieron? Y yo creo que ese es un filtro importante con miras a las siguientes elecciones. Sí. Muy importante hablar de los filtros, en la misma línea que Diego dice, ¿no? O los que nos generaron los problemas hoy no pueden ser pues los que nos den la solución, ¿no? O sea, hay que ponerle el filtro mayor justamente a estas personas que en este su paso por el Parlamento ya demostraron quiénes son, de qué lado están, cómo actúan, cuáles son sus vínculos, por quiénes trabajan, a quiénes representan realmente. En ese sentido, ¿por quién yo sería como el que merecería un voto a favor, ¿no? En principio, creo que debe ser alguien que tenga una claridad en la defensa de los derechos humanos. No puede ser alguien que cuestiona incluso conceptos teóricos, jurídicos de los derechos humanos y se ponga del lado de esta ola más antiderechos humanos para desconocer que las personas tienen derechos, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a tener, no sé, justicia, mejores servicios básicos, etcétera. O sea, están cuestionando incluso el concepto de los derechos humanos, ¿verdad? Y conllevándonos a una tergiversación, una desinformación. Pero entonces para mí es fundamental hablar de los derechos humanos y creo que también es importante llegar a estos consensos por los derechos humanos en el país. Si hemos tenido algo de así claramente afirmado como un retroceso, es en derechos humanos. Hemos tenido un parlamento que ha sido capaz de otorgarle amnistía a quienes violaron derechos humanos, a quienes cometieron o estuvieron implicados en masacres de comunidades quechohablantes, a quienes violaron sexualmente de las mujeres, a quienes asesinaron niños, incineraron niños, a quienes torturaron. O sea, por estos no. O sea, nuestro país tiene memoria. Y yo no votaría por alguien que esté a favor de todo eso cuando en todo el mundo no existe amnistía para crímenes de lesa humanidad o para graves violaciones de los derechos humanos. Yo hablaba con un funcionario alemán y le comentaba que en el Perú se había aprobado la ley de amnistía que favorecía a denunciados, investigados, procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la década de los 80. Y él estaba asombrado y me decía, eso me recuerda a lo que vivieron ellos, ¿no? El Holocausto y todo esto. Eso es inadmisible. Y él decía incluso que como alemán le dolía saber que eso había ocurrido en el Perú. Miren, o sea, si te lo dice alguien que no es peruano y siente empatía por la memoria de nuestro país, es que estamos realmente mal, ¿verdad? Pero yo votaría por alguien que defiende en ese sentido los derechos humanos, que reconoce la memoria histórica de nuestro pasado reciente de nuestro país, por alguien que reconoce la valía y los derechos de las mujeres, no por quien criminaliza a las mujeres que vamos a denunciar una violencia de género. Yo votaría por alguien que reconoce los derechos colectivos de los pueblos originarios, alguien que reconoce en igualdad al otro, su par, su conciudadano, al otro peruano, y no lo ve de segunda, tercera categoría. Yo votaría por alguien que piense en los niños, porque en este tiempo ha habido una vulneración sistemática contra los niños y las niñas, tremendas. Yo votaría por esas personas y creo que hay que hacer ese filtro y escarbar sus pasados. Sus pasados nos tienen que decir quiénes son. Y en resumen, yo creo que hay que hacer un voto con memoria. Un voto con memoria. No podemos seguir viviendo en la amnesia y en que de aquí a un mes o el próximo año nos olvidamos lo que hemos vivido. No puede ser esa la que prime en
nuestra capacidad, en nuestra ciudadanía que hoy por hoy levantamos con mucha fuerza como elemental para seguir sosteniendo, ojalá, la democracia que queremos, no la que ellos conciben, ¿no? En esta lógica del que tiene poder, entonces es el máximo, el todopoderoso, sino en una democracia también más intercultural, una democracia basada en la diversidad cultural, ¿no? De nuestro país. Eso. Muchas gracias, Tania. Teníamos una pregunta aquí, pero ¿alguna otra más? Tenemos una ya, sí. Y creo que esa va a ser ya la última. ¿Alguien más? Vamos a ver. Muchísimas gracias por el interesante conversatorio. Mi nombre es María José Pinto, mucho gusto. Bueno, yo quería mencionar algo que mencionó Diego al comienzo de su intervención y colgándome un poco también de lo que menciona Tania ahora y de la pregunta de Pieri justamente también. Teniendo en cuenta que la protesta es un método más o menos de, bueno, no más o menos, pero sino de vigilancia a las autoridades políticas, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese concepto, teniendo en cuenta también que estamos justamente en un contexto casi o preelectoral, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que ya sabemos justamente esta campaña, por ejemplo, de Por Estos No, ya sabemos cuáles son los partidos políticos y los líderes políticos que son, digamos, los autores y las autoras del caos democrático y político en el que vivimos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, mi pregunta es un poco más pesimista y va más hacia el lado de por qué el electorado peruano no castiga como debería en cada periodo electoral, ¿no? Porque si bien sabemos ahora quiénes son los autores políticos de lo que vivimos desde hace 9 años, también lo sabíamos en el 2020, ¿no? Y también lo sabíamos en el 2021, ¿no? Y sin embargo, seguimos, digamos, colocando a los mismos partidos políticos con una cantidad significativa de curules en el Congreso, en el Parlamento, tomando las decisiones que día a día, bueno, un poco que nos excavan en este universo oscuro, ¿no? Entonces, mi pregunta es en realidad esa, ¿no? ¿Por qué no castigamos a las autoridades políticas como deberíamos? Estuve en un conversatorio el fin de semana con Alberto Vergara y él dijo algo muy interesante que me parece que es relevante a tu pregunta. Él dijo que tiene que ver también con la oferta que tenemos. No nos están diciendo vota entre Angela Merkel y la persona más democrática que te puedes imaginar. Es decir, el menú de candidatos. Eso también tiene que ver con quienes deciden participar en la política. Tenemos aquí a 2 personas que han sido parte del Congreso peruano y a quienes yo respeto muchísimo, pero me informan que no están interesados en volver a participar. Entonces vemos también que hay ese problema. Estamos diciendo qué mal elegimos los peruanos, pero qué cosa tenemos en el menú para elegir y quiénes deciden participar o no. Entonces yo creo que eso también es importante tener en cuenta. Pero eso dejo a nuestros ponentes que terminen y ya con eso nos despedimos. Así que no sé quién quiere empezar. ¿Diego? Perfecto. Sí, comenzando con lo que mencionaba Vergara y se comentó acá. Una cosa es la representación y otra cosa es la representatividad, ¿no? Entonces, cuando te dan un menú determinado, encasillado, digamos, sin muchas alternativas para elegir, tal vez ese es parte del problema. ¿Cuál es el filtro y el rol que cumplen en sociedad los partidos políticos? Pero también hay que ver un poco las estadísticas en las últimas elecciones. Castillo llega a segunda vuelta con 18%, ¿no? Vemos que Keiko Fujimori tiene 16% en primera vuelta. Eso es inimaginable en una circunstancia pasada. Keiko Fujimori en las elecciones del 2016 sacó más del 30% en primera vuelta. Entonces, y antes incluso de un voto duro de 25, ¿no? 23%, y con un poco del voto albertista llegaba a los 30 y tantos, ¿no? En primera vuelta. Entonces, tengo la sensación de que la ciudadanía sí está condenando o castigando al voto que, digamos, nos ha llevado a esta circunstancia, pero no es suficiente, sin ninguna duda. Y además hay una cuestión de analizar el marco normativo. Con muy pocos votos puedes tener muchos representantes. El caso de los 72 congresistas de Fuerza Popular es un gran ejemplo de eso. O vemos actualmente cómo una coalición
autoritaria ha logrado tener el poder a partir de muy poca representatividad en términos electorales. Y eso es un problema de diseño también que hay que tomarlo en consideración. Y además creo que este sistema que han creado ahora de fragmentar el voto, de eliminar las PASO y generar un sistema de tal manera que los votos de alcance nacional con muy poca representatividad puedes llevarte todo, invita a pensar de que los partidos son conscientes que los están castigando y que van a necesitar 10, 11% para pasar una segunda vuelta. Entonces, yo tengo la sensación que sí se les está castigando, tal vez no lo suficiente, y también creo que el antivoto en este momento es la forma más organizada política de nuestro país. En su momento el antifujimorismo, y creo que ahora el por estos no, que asocia o es un conglomerado de todos los partidos que han sido parte del problema. Creo que ese es el movimiento político más organizado y que tiene más representatividad al día de hoy en nuestro país. El por estos no. Entonces, si bien no es suficiente, porque igual seguimos teniendo representantes, creo que la ciudadanía se ha dado cuenta y es trabajo de todos nosotros evidenciarlos, que no sientan que el poder lo tienen de manera fácil, que el número uno del fujimorismo, Renovación Popular, no necesariamente tiene que ser congresista, porque a veces la tienen como ya, digamos, una lotería ganada, ¿no? Entonces, pongamos nosotros, conectando con lo que decía Tania también, una agenda, critiquemos directamente a quienes tienen el poder de turno, enfrentemos que no es suficiente porque aún conservan el poder, ¿de acuerdo? Y tratemos de evitar cualquier práctica populista, porque eso también se presta mucho. El tratar de dar soluciones fáciles a problemas complejos, el tratar de tener a través de medios económicos, ¿no? Darle algo a la ciudadanía para que vote por ellos en una situación de vulnerabilidad. Todo eso tenemos que condenarlo y no se puede permitir. Creo que la respuesta va por ahí. Aprovechando que ya son mis últimas palabras, quiero agradecerle a todos los que han venido a participar, a escucharnos, a ser parte de la política en el sentido más genuino del término, problematizar sobre lo que viene pasando en nuestro país. Y creo que la única forma de que podemos cambiar esto es a través de nuestro voto, a través de nuestra participación activa y tratando de apoyar a aquellas personas que representan ciertos valores, como por ejemplo la lucha contra el abuso, por ejemplo la lucha por querer que nuestro país sea un lugar en el que vale la pena vivir, la lucha para que la gente no opte como primera opción migrar y salir de nuestra realidad y sobre todo darle viabilidad a las futuras generaciones. A esas personas hay que apoyar, a esas personas hay que respaldarlas y porque estoy seguro que vivir en un país como el nuestro, con tantas riquezas, con tantas capacidades, con tantas competencias, debe ser la primera opción para cada uno de los peruanos. Sí, para cerrar, creo que sí, la pregunta es muy, muy oportuna, ¿no? Porque siempre hemos estado pasando de esto de la elección del mal menor y nunca hay un aprendizaje, un castigo, como se dice, a quienes no merecen, ¿verdad?, llegar a estos poderes importantes en nuestro país. Pero también sí amerita mirar cómo están constituidos los partidos políticos. O sea, son escasos los partidos políticos que tienen una constitución en su, vamos a decir, en su forma de ser partido político. O sea, parecen negociados de candidaturas, ¿no? Si usted pregunta en los partidos hoy cuestionados cómo ingresan a ser candidatos, y seguro que ahí abrimos la caja de Pandora, ¿no? Desde quien tiene plata, quien puede financiar, quien tiene la gollería con el secretario general. Ahí no hay democracia, ahí no hay meritocracia alguna. El que tiene plata y puede comprar el número uno es el candidato número uno. No ocurre necesariamente en todos los partidos políticos, pero creo que en la mayoría los testimonios de gente que ha participado en política puede decir que eso funciona así. Para las mujeres ni hablar, solo por cumplir la cuota, ahora que además nos quitaron el criterio de alternancia y horizontalidad, las mujeres van a estar en la última cola. Y eso es que hay que hacer un paréntesis ahí, y que hemos aprendido nosotros los peruanos y a la mala. Y es que el hecho de que sean mujeres o ingresen una cantidad importante de mujeres al Parlamento, per se no significa que nos representen y que hagan su trabajo y que aboguen por nuestros derechos, nuestras demandas, nuestras necesidades, sino todo lo contrario, que contravengan a todo este conjunto incluso de leyes ya vigentes, ¿no? Entonces, no es nuestra condición
de mujer o cualquier otra identidad, incluso indígena, per se, que garantice que haga una representación política digna. No lo es, ¿no? Y creo que el ejemplo claro es la señora Boluarte, que en lo absoluto representaba a las mujeres peruanas y que representó más bien todo lo que ha sido en este país: impunidad, corrupción, falta de dignidad, injusticia, represión, muerte. O sea, ¿con qué más podemos describir el gobierno que tocó en este tiempo? Y hablar de educación política en nuestro país es muy importante. Creo que cuando la gente escucha política, yo no quiero saber nada de la política, no, yo no quiero ver nada de política. Y Diego empezaba con algo muy, muy interesante, ¿no? Que hasta sentarse detrás del asiento del chofer es político, o comprar un pan en la tienda y de pronto el pan cuesta de 20 a 40 centavos, es político, porque estás cuestionando la subida de precio. Es político cuando usted va al servicio de salud y no quieren atenderle, o le pasaron la cita hasta un año después para tener una operación por un apéndice, y usted quiere reclamar por qué le están citando al próximo año y que le puede dar una peritonitis, es político. Entonces, la acción política, en su comprensión, en su espectro más amplio, no es partido político, pues, ¿no? Entonces, la gente ha ligado mucho, ha hecho esa conexión como si lo político se redujera a partidos políticos. ¿No escuchamos acaso cuando surgen las movilizaciones, de pronto salen algunos influencers y artistas a decir: yo no iré a la marcha porque se ha politizado? Y la gente le dijo: ¿qué no es político? Político es salir a movilizarnos, político es esto y lo otro, y todo es político, lo personal es político. Entonces, claro, aquí creo que hay que hacer educación política también desde la educación básica, por supuesto, desde la educación secundaria, superior y en todos los niveles, y es lo que menos tenemos. Es lo que menos tenemos. Y en un país donde no hay educación política, es más fácil la desinformación, es más fácil creer en mensajes que luego se convierten en narrativas permanentes, es más fácil que la corrupción permee. O sea, es terreno fértil para todo. Cuando no tienes educación, no tienes conciencia, no has tenido esa lectura de tu propio entorno de manera crítica, ¿no? O sea, y creo que eso lo tenemos todos, pero no llegamos a ese nivel de conciencia, y reproducimos mensajes, reproducimos cuñas, reproducimos versiones, y le dice: ¿y dónde usted escuchó? Ah, escuché de esa persona. Pero mejor primero revisa quién es esa persona que está diciendo esto, ¿no? Preguntarlos mínimamente y no repetir como una grabadora, ¿no? Eso, y creo que también alguien ya decía, no recuerdo, pero estuvo circulando un artículo de que estas elecciones es sin democracia. Estas elecciones a las que estamos llegando en nuestro país es sin democracia. O sea, no es la democracia acaso la que estamos hoy cuestionando, incluso de la forma como fue concebida, ¿no? Y en estos tiempos la democracia hay que repensarla, hay que, yo diría, incluso reconceptualizarla. O sea, esa democracia que la hemos entendido solo como ir a votar, ¿verdad? O que el poder del pueblo y a través del voto, o sea, eso creo que hay que revisarla también. Y el menú, lamentablemente, en este proceso electoral no es tan bueno. Con 40 partidos políticos, la lista es larga, toca hacer, sin embargo, esos filtros, esa revisión exhaustiva de quién es que está ahí, y a lo mejor seguir haciendo también educación política. Cuando yo postulé para ser congresista, uno de los compañeros del entorno me decía: Tania, pero ¿por qué vas a salir con tu sombrero, ¿no? Y además yo opté por hacer mi campaña con mi traje tradicional, el traje típico de mi pueblo, que además es bonito, colorido, y decía: es que los jóvenes no van a votar por ti, ¿no? Y además en nuestro país hay racismo, ¿quién va a votar por como en nuestro Perú se ha hecho muy común decir, por una serrana, ¿no? Ya además decir indígena, ¿no? Porque hay gente que desconoce su indigeneidad. Y yo le decía: mire, compañero, yo la verdad, o sea, si logramos ganar, excelente,
pero yo quiero hacer aquí, en este proceso de campaña, educación política. Yo sí quiero hablar con lo que es certero y no quiero engañar a la gente. Yo no puedo pues prometer que voy a hacer el puente, que voy a construir una posta o que voy a llevar un canal de irrigación cuando no es de tu competencia, porque el Parlamento tiene funciones específicas. Que puedas abogar, que puedas transmitir lo que ocurre en una población, en un pueblo que carece de centro de salud, no significa que asumas un compromiso y de que vas a llevar esa demanda. Y prefiero ser transparente. Y el compañero decía, uy, pero así la gente no va a votar por ti. ¿Se dan cuenta? La comprensión de la política, ¿no? Esto de el asistencialismo, el pragmatismo inmediato, esto, y la gente realmente no es tonta. La gente no es tonta. Cuando yo hablé con una comunidad y decía, hermanos, a ver, ¿qué es posible en nuestras funciones? ¿Cuál es la función del parlamentario? Y todos decían, pero no, entonces ¿no? En quechua decían, pero ¿por qué estás entrando si no vas a hacer eso? ¿No? Y de pronto un hermano, así con su poncho, su sombrero, sentado, se levanta y dice, hermanos, un momentito, yo he leído un poquito de la Constitución Política y ahí dice las funciones del parlamentario. Y la hermana Tania está diciendo la verdad. Es que sus funciones no es pues construir un puente, eso le corresponde al alcalde. Eso le corresponde al gobernador regional. Entonces hay que evitar caer en estos populismos que llevan, yo voy a traerle la escuela, yo voy a traerle la posta. Yo sé que son necesidades históricas, incluso en algunos de nuestros pueblos. Yo vengo de una comunidad donde hace poco tenemos el anuncio de que se va a por fin mejorar la posta de salud, pero no puedes agarrar de esa precariedad real, ¿no? De esa necesidad material para hacer uso de tu campaña política, partidaria, eleccionera, y jugar con la dignidad de la gente. Eso me parece más ofensivo. Eso sí, a mí me molesta. Y más cuando es tu propia gente, cuando es tu pueblo. Entonces, yo sí creo que evitar caer en los populismos, hacer ese filtro riguroso, hacer educación política para comprender que lo que hacemos, que lo que expresamos, que lo que reclamamos, lo que tenemos como opinión crítica es política, es político, ¿no? Entonces, eso, creo que en este tiempo se aprecia mucho eventos como estos. Yo quiero también agradecer la asistencia de ustedes a este conversatorio. Repliquémoslo, atrevámonos a hacer estos diálogos con sus padres, su familia, sus vecinos, con el amigo que a lo mejor no piensa como usted o con el amigo que se define de una línea partidaria distinta, porque aquí ya creo que es más difícil notar incluso la dicotomía entre derecha e izquierda, porque lamentablemente hemos llegado a un nivel en donde igual la derecha, igual la izquierda, igual los radicalismos le han hecho mucho daño al país, lamentablemente. Y creo que la distancia, la diferencia que pueden marcar, si aún existe esas tendencias que todavía dan cabida a hablar de democracia digna, que las hayan, pero que en la demostración y no solo en la evocación, y de pronto tenemos esta desazón que nos conduce a una decepción política, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos esta noche y invitarnos a todos a realmente involucrarnos, a salir a las calles, a mirar a los candidatos, en hacer esa educación política. A todos los que nos están acompañando, mirando este programa, también los invito a comprometerse con el futuro. Gracias.